Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Le damos toda rabá a Abba Kadosh que nos permite llegar en este momento. Cuando estamos en Parashá Vayetze, la segunda parte, Parashá Vayetze, y significa y salió. Entonces vamos a esta parte especial de lo que son las bendiciones abundantes que vienen de Akadosh Baruj Hu. Esa porción nos enseña muchas cosas. No solo las bendiciones, sino también las consecuencias de un mal proceder. Por eso hay que leer completo. Entonces vamos a dar una bendición. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar banu mikol hamim benatan lanu torato, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tú, Adonai Elohim nuestro, soberano del universo, que nos hace escoger entre todas las naciones y nos hace entregado su Torah. Bendito eres tú, Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Entonces comenzamos. Debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que planeamos para poder vivir la vida que no se espera. Este elemento lo dijo Joseph Campbell. Y tiene razón. A veces nosotros planeamos cosas y no renunciamos a ellas y por eso tenemos muchos problemas. Hay cosas que no nos convienen. Entonces debemos estar dispuestos a renunciar a la vida que planeamos para poder vivir lo que nos espera. Jacob debía tomar la decisión inicial de soltar lo que conocía. Recordando, Jacob no quería salir de Beersheba. Ya estaba cómodo, tenía todo, no tenía ninguna necesidad, tenía a sus padres allí que le enseñaban Torah y también sus maestros cerca. Y muchas cosas, comodidad. Pero debía tomar una decisión inicial. Soltar lo que conocía. Todo comenzó con la salida de su zona de confort, representada entonces por la casa de su padre, con su certeza y conexión con Hashem. Ahí, bueno, acá está la conexión, como su sustento. Jacob se lanzó a lo desconocido. ¿Sí? Todos tenemos muchas bendiciones esperándonos, pero hay un prerequisito. Tenemos que tomar decisiones de avanzar y esto no siempre representa un movimiento físico, aunque podría serlo. La mayoría de las veces es la decisión de dejar atrás comportamientos que no nos sirven más, sistemas de creencias que no se limitan, o encontrar una manera de eliminar el equipaje que hemos cargado, a veces por muchos años. La porción Vayetze nos ayuda a encontrar ese punto de crecimiento en nuestro interior, a través del cual podemos convertirnos en un nuevo ser. Todos sabemos que no nos convertimos en quienes queremos ser de manera instantánea, y eso quizás ocurre en películas animadas, pero la experiencia humana revela que la gente que alcanza su potencial y hace grandes cambios para el mejoramiento de todo fue la que pasó por pruebas de fuego. Y no es fácil llegar a un estado en que nos convertimos en una nueva manera de ser. Cada uno de nosotros tiene su propia escalera espiritual por subir, que es exclusiva para lo que nuestra alma vino a ser este mundo. Cada quien tiene una misión. Pero del mismo modo que un bebé, podemos prevalecer con la disposición a pasar por el proceso, sabiendo que cada escalón nos permite revelar más aspectos de nosotros. Al final de la Parashat Toldot se nos relata que como Ismael y Esab se unen a través de los matrimonios de sus hijas. Mira lo tremendo. Esab se une con Ismael a través de los matrimonios de sus hijas. Ismael y Esab representan las klipot más densas, más gruesas de Sitra Achra. Por ello, Ismael y Esab representan todos los juicios estrictos que se despiertan sobre el pueblo de Israel
cuando el pueblo yudí se aparta de los caminos de Hashem Yitbaraj. Está escrito, he aquí, mira lo tremendo, he aquí, la voz es la voz de Jacob y las manos son las manos de Esau. Esto significa que cuando Jacob vino, se fortalece en el estudio de la Torah, las manos de Esau, su influencia negativa se debilita, pero cuando cesa la voz de Jacob, cuando abandonamos el estudio de la Torah, cuando estamos debilitados en la tefila, es allí cuando se fortalece Esad HaRasha, en otras palabras, cuando se fortalece el Yeser Hará. Pero también tiene otra alegoría que se oculta delante de algo profético. Porque dice, la voz es la voz de Jacob. La voz es de un judío, pero está disfrazado ¿de qué? De Esau. Saque su propia conclusión. Con eso, la voz es la voz de un judío. Habla como un judío, enseña como un judío, pero tiene una ropa de Esau. Tiene las pieles de Esau. ¿Qué será? Eso es para que investiguen. ¿Quién será? Y bueno, la Parashá Vayeshet nos está hablando de una lucha interna que debemos pasar todos, cada uno, pero muy pocos están realmente conscientes de esa lucha. Y es por eso que el 90% de esta batalla en muchas ocasiones las tenemos perdidas. Y esto sucede cuando no conocemos las estrategias del enemigo. Tampoco nos damos cuenta que vivimos en medio del caos. Esa lucha interna es contra nuestra inclinación maligna, contra ese deseo de recibir egoístamente. Pero el objetivo del Yehudí no es eliminar el Yeser Hará, sino someterlo. No podemos eliminar el Yeser Hará, la inclinación mala no la podemos eliminar, pero la podemos someter, redirigirlo y de esa manera transformar esas cualidades al servicio de Hashem Mikvara. Si nos decidimos a cambiar es para bien. Si dejas una ciudad y te mudas a otra es porque deseas mejorar, no porque quieres cambiar de aire, no. Entonces, y vemos cómo Jacob sale del lugar, de un lugar caótico donde lo persiguen y acusan, luego se dirige a otro lugar, pero resulta que aquí también se le presentan muchas difíciles pruebas que deberán enfrentar. Rashi nos trae una explicación con respecto al primer pasuk de esta parashá y dice así el pasuk: salió Jacob de Beersheba y se marchó ¿a dónde? Hacia Harán. La Torá debió decir, haber escrito, mejor dicho, que marchó a Harán, pero vemos que aquí dice y salió. No dice y marchó. Y salió Jacob de Beersheba. Aquí, según Rashi, la Torá debió haber escrito que salió a Harán. ¿Por qué razón menciona su salida? Podría decir, y Jacob salió a Harán. Pero sin embargo dice, y salió Jacob de Beersheba, dice. Sí dice. La Torá no tiene palabras de más ni palabras de menos. Rashi dice que tiene la intención de enseñarnos que la salida de un hombre justo, aquel que provee, aquel que se guarda en Kedushá, en santidad, y se mantiene en el estudio de Torah, en el exilio, así, por lo que la salida de un sadid, de un pueblo o una ciudad, causa una impresión de ese lugar. Es decir, deja un roshen, una huella, una marca. Y no solo en este mundo físico, sino que su partida al Gan Edén deja un profundo roshen, una huella, que hasta nuestras generaciones siguen beneficiando al Sadid, aún a pesar de que haya muerto hace miles de años atrás o más, el roshen sigue latente. Toda buena acción que realizamos en este mundo va a generar una huella, un roshen. En los mundos superiores,
y allí todo existe eternamente. Por lo tanto, todo mérito que hagas en este mundo queda grabado en el mundo espiritual y ese mérito nunca es borrado y cada acción que hicieron nuestros patriarcas determinó el destino de todos nuestros descendientes. Los sabios dicen que así como Abraham Avinu tuvo que bajar a Misraim por causa de la hambruna, así los hijos de Israel tienen que bajar a Egipto por causa de la hambruna. También en Bereshit se escribe como cada Avinu se quedó en la tierra de Israel y no se movió de allí, porque Hashem le dijo, he aquí, tú no vayas a Egipto, porque yo te voy a bendecir. Eso le dijo, yo te voy a bendecir. Si tú plantas, uno cosechará 100. Y así tus descendientes, parte del pueblo de Israel, donde quiera que estén, es prosperado y no necesita moverse de un lugar a otro. Jacob representa a la mayoría de Am Israel, que somos exiliados, que estamos fuera de casa, que estamos en Hutz La'aretz, estamos fuera del palacio del rey. El templo está caído y el pueblo esparcido. Por ello es que esperamos con ansias el advenimiento de Mashiach Tzidkenu, ya que solamente el Mashiach nos reunirá de los 4 puntos de la tierra. El hecho de que Jacob haya salido, eso determina futuras generaciones que estaríamos esparcidos. Lo malo es que cuando haces cosas malas o malas acciones, estas dejan un roshen negativo. Y es allí cuando se empiezan a heredar enfermedades, problemas o trastornos psicológicos, tantas cosas negativas que estamos transmitiendo a nuestras descendencias. Pero un día llega la Torá. Un descendiente despierta en su conciencia, rompe con esas maldiciones a través del estudio de la Torá y la aceptación del yugo celestial. Cuando el Sadir permanece en una ciudad, él constituye el Otzid y Adar. El Otzid y Adar, esto es el esplendor del brillo y belleza. Pero cuando sale del lugar de esplendor, brillo, belleza, se apartan de esa ciudad. Por eso la Torá nos dice, he aquí que Jacob salió de Beersheba, para que tú notes la bendición que se está perdiendo en esa ciudad, esa ciudad, obstáculos. Entonces, se está perdiendo una bendición cuando se va el justo. Entonces el Sadir atrae sobre la ciudad 3 cosas muy importantes que deben aprender. Una persona que guarda Torá, que obra, que ayuna, que estudia, todo eso, y que hace actos de bondad en un lugar, trae 3 cosas a una ciudad. ¿Cuáles son esas 3 cosas? Esplendor, brillo y belleza. Esplendor, brillo y belleza. ¿Cómo se manifiestan esas cosas? El esplendor hace referencia del Talmud Torah, del Sadir. ¿Saben qué es Talmud Torah, no? Talmud Torah es el estudio de la Torah. Eso trae esplendor sobre toda su generación. Y esto significa que el estudio de la Torah del Sadir beneficia a todos aquellos que pertenecen a su cajal, a su congregación. Todos son los miembros de su comunidad. Es por eso que aquellos que están ministrando deben ser responsables, siempre deben permanecer al lado de su maestro, quien de verdad tenga el temor al cielo. Y eso es Yirat Shamayim. ¿Por qué debes comprender que el Talmud Torah de tu maestro? Entonces, ahora, por eso, ¿por qué debes comprender la entrega que él pone al estudiar y a enseñar Torah? Te beneficia directamente. Ahora bien, si tienes un maestro que no estudia Torah, Shem Shamayim, en alas del cielo, no se concentra en decir la Emet, solamente es un negocio. No le importa si aprenden o no aprenden. Solo hace por interés personal o por vanagloria, para que le aplaudan, para que le coloquen la alfombra roja, o para beneficiarse de la corona de la Torah.
Solo le interesa es el beneficio, no le importa si aprenden o no. Y no le importa si dice mentiras. Entonces solo le interesa beneficiarse de la corona de la Torah. El estudio de tu guía en lugar de entonces el estudio de tu guía en lugar de beneficiarte te va a perjudicar si lo hace con esa intención. Y es más, el estudio de la Torah, tu Talmud Torah influenciará en toda ciudad, pueblo, lugar donde vives. Entonces ahora, ¿cómo será librada una ciudad si tú nunca estudias Torah? ¿De cómo será librada? ¿Cómo serán salvos tus hijos si no estudias Torah? Si no cumples mitzvot, entonces vas a conectar con Hashem. ¿Será así posible? Si no estudias Torah, ¿crees que todo te va a salir bien? Preguntas. Yohanan 6, 27. Yohanan 6, 27. Juan 6, 27. Trabajen no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque en este el Padre Elohim ha puesto su sello. Trabajen no solamente por comida, sino por la comida de vida eterna, que permanece. Entonces, la cual el Ben Adán se las dará, porque este señaló Elohim el Abba. Entonces ahí lo vemos, que hay que trabajar por las cosas espirituales. 2 Corintios 4, 18 y otra 1 Timoteo 6, 12. 1 Timoteo 6, 12 dice: pelea la buena batalla de la emuná, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Estamos atribulados en todo, pero no angustiados, preocupados, pero no desesperados. En esta versión dice 2 Corintios 4, 18. Así que nos fijamos en lo visible. ¿Ve? No nos fijamos en lo visible, sino en lo invisible. No sé si dice así tu versión. Pues no fijamos la vista en lo que se ve, sino en lo que no se ve, porque lo que se ve es pasajero, pero lo que aún no se ve es eterno. Es lo que decíamos. No se fijen mucho en lo visible, sino en lo invisible, ya que es lo que es verdadero, lo invisible, lo eterno, pero lo otro visible es pasajero. Pelea la buena batalla de la emuná. Haz tuya la vida eterna a la que fuiste llamado, por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos. Luego tenemos el Sid, el brillo, y hablamos del esplendor. ¿Qué da el esplendor? El Talmud Torah, el estudio de la Torah. ¿Qué da el Sid? El brillo del Sadid, que protege la ciudad de Isurim, sufrimientos. Muchos estudiantes reciben sufrimientos por cortocircuitos. Sin embargo, a causa del brillo del Sadid, desde el cielo hay protección para todos los talmidim que lo rodeen, aunque no lo merezcan. ¿Te piensas que yo estoy mintiendo en esto? Es un creído. No es un creído. Adar hace referencia al Tikkun. Adar. Constantemente que hace el Sadid sobre sus midot, es decir, sus cualidades, y que influye directamente a todos sus talmidim para que también busquen el refinamiento y mejoramiento en cuanto a su salvación y a la de su casa. Un pequeño cambio hace que el Sadid en lo oculto se manifieste en grandes cambios en todas las congregaciones que le acompañan. Pues el estudio de la Torah en el estudio de la Torah debe haber orden. Cada alumno tiene su maestro. Cada persona tiene su maestro. No tiene 3, 4, 5 y no, un día es esto, un día es lo otro. No, cada quien tiene su maestro. Cada generación tiene un Sadid. Cada persona tiene su rabín. Así sucedió también con la nueva generación que se había levantado en el desierto.
Ya su líder sería Yehoshua bin Nun, quien los ingresó a la tierra prometida. Sin embargo, Moshe Rabenu era el maestro de la generación anterior porque había salido de Egipto, los que quedaron postrados en el desierto. Y así fue que Moshe Rabenu quedó allí en el desierto. Josué entró a Eretz Israel con la nueva generación que se habían levantado. Ahora, de ahí nos enseña que el Talmud babilónico que cuando Hamashiach se revele, cada congregación se levantará con su comunidad, con su maestro y guía espiritual. Está escrito que Moshe Rabenu transmitió el Od a Yehoshua, le transmitió el esplendor de su estudio de Torah. Así como el sol le envía luz a la luna la refleja a la tierra. Y así Moshe Rabenu, en sus últimos días, se dio la luz de la Torah a su talmid, Yoshua, o conocido como Josué, y Joshua lo transmitió a Knesset Israel. Sid, el brillo, es por causa del Sid, del Sadik, que toda generación es bendecida. Y si merecen Isurim, Akabaru cancela todos esos decretos. ¿De dónde aprendemos esto? ¿De dónde aprendemos que el Sadik trae bendición? ¿De dónde? No, a veces la gente piensa, ay, no es porque soy yo. Y bueno, espérate que se salga el ministro de la Torah y ahí vamos a ver cómo queda el vacío. Y ahí se va a ver el Roshen, la huella que deja. Entonces vemos acá, ¿de dónde aprendemos esto? Está escrito. Y para que ustedes vean que yo no le estoy sacando, no le estoy inventando esto, no le estoy acomodando nada. Está escrito en la Mikra. He aquí que la casa de Potifera prosperó por causa ¿de quién? De Yosef. ¿En serio? Sí, es verdad. Este hombre, Potifera, no merecía bendición en su hogar. No. Sin embargo, porque habitaba Yosef en su casa, toda esa casa era bendecida. Muchas veces sucede que alguien está siendo muy bendecido y esa persona nunca responde preguntas a su maestro, no estudia Torah, pero es bendecida. No sé si lo tienen por allí. Yosef era el que bendecía a la casa, porque Potifera, ¿quién era? Un egipcio. Y en el tiempo que no estaba Yosef viviendo, él no tenía esa bendición. Entonces quiere decir, ¿qué pasó con Labán? A Labán le sucedió lo mismo. Si ustedes lo consiguen, acá ya me avisan, porque eso es importante. ¿Dónde está eso? Esto se encuentra en Bereshit 39, 3 y dice, 2 y 3. Mas Adonai estaba con Yosef, y el varón fue prosperado, y la casa de su amo también. Entonces, ¿es un invento? No es un invento, está escrito en la Torah. Muchas veces sucede que alguien está siendo muy bendecido, pero por su maestro, y no merece ser bendecido. Eso es a causa del Talmud Torah, de sus guías espirituales. Y aunque esa persona no merezca, es muchas veces librada de Isurim por causa de que está trabajando y está bajo el yugo del Sadik. Cuánto mejor sería que seas tú el que da la bendición. Pues el Sadik es llamado aquel quien por el estudio de la Torah protege a toda la generación por causa de que guarda misbot, abre puertas de bondad, de misericordia para toda la generación. Por eso es que cada casa dice, cree en el Adón y serás salvo tú y tu casa. Tú y tu casa. ¿Por qué? Porque tiene que haber un Sadik para traer bendición a la casa. Aunque ustedes piensan que los que subieron al arca con Noah tenían mérito, no tenían mérito. Y que el mérito de Noah alcanzó para su familia. Y entonces cada persona tiene que ser como un Sadik para abarcar. ¿Quién ora en la casa? ¿Quién estudia Torah en la casa? ¿Quién bendice? ¿Quién hace actos de bondad en la casa? ¿No hay nadie que lo haga?
entonces estamos perdidos. Alguien tiene que hacerlo. Porque eso trae misericordia, bondad a las generaciones. ¿Ve? Aunque esa generación merezca destrucción, Akadosh Baruj Hu tiene misericordia por causa de las buenas acciones del Sadí. Es decir, que el Sadí brilla por su conducta buena. Un Sadí es aquel que se corrige continuamente, quien busca perfeccionarse en las buenas obras, quien se analiza. Si por ejemplo se molestó y alzó su voz, luego se analiza y se corrige. O en cambio, si debió decir algo y se quedó en silencio, él comienza a analizarse y dice, yo creo que en estos momentos debí haber hablado para poder corregir esa situación. Un sadid es un estudioso de Torah, tiene buenas acciones, se analiza constantemente y hace Heshbon Hanefesh. Heshbon Hanefesh, es decir, se autoanaliza. Eso es Heshbon Hanefesh. Se autoanaliza. Como ya hemos mencionado, Harán representa dolor, caos y sufrimiento. Eso es lo que significa Harán. Es todo aquello que puede experimentar la persona en este mundo cuando está desconectado de su espiritualidad. Ya que estudiamos sobre que Harán representó para Jacob, pero tener que abandonar a sus padres y su hermano Esau lo mandó a matar. Luego tenemos el relato de que Elifaz lo persigue para quitarle la vida y vengarse, pero Jacob le dijo a Elifaz que se lleve todas sus pertenencias, por lo que, según la Torah, aquella persona que no posee absolutamente nada es considerada como un muerto. Así sucedió con Elifaz, el cual le quitó todo, pero preservó su vida. A causa de eso, Jacob lloró. Él vio que su padre había tomado a Rivka, su madre, en otras circunstancias. La recibió con oro, plata y ropa fina y joyas. Sin embargo, Jacob no tenía nada para ofrecerle a su amada. Imagínense este contraste que el papá, por eso es que se sentía mal, por eso lloró. Porque el papá de él se encontró con Rivka, él le dio vestidos, joyas, le arregló todo, le dio de todo. En cambio, ¿qué tenía Jacob? Jacob no tenía nada. Todas sus pertenencias fueron robadas. Imagínense esa situación. ¿Quién en esa situación va a estar tranquilo? Él no tenía nada para ofrecerle a su esposa, a su futura esposa. Y por eso dijo, yo estoy perdido. Estoy perdido. Dice que Jacob, ¿sabe quién? Dícenlo. Un relato en Israel. Que Jacob rezó el Shir Lama'alo. Sí, dicen que fue el que hizo ese Teilín, el Teilín 121. Él recitó el cántico de ascensiones, se llama. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi ayuda? Porque no tenía nada. Pero eso hace referencia a Eser Kenegdo. Allí Jacob pedía por su alma hermana, por su pareja estaba pidiendo. Y lo más importante es que él mismo se contesta. Mi ayuda viene de Ain, de Akadosh Baruj Hu. Ain es nada, de la nada viene. Y entonces, ¿cómo es que su pareja vendría de la nada? Claro, Jacob no tenía nada. Y aún así, Jacob fortaleció su emuná. Y creyó que, aunque él no tenía nada, Akadosh Baruj Hu le enviaría a Eser Kenegdo. Y así fue que apareció Rachel Imeno. Entonces, para el soltero, ¿qué se le recomienda? Leer el Teilín 121. ¿Quién lo recitó? Jacob Avinu. ¿Para qué? Para encontrar a Eser Kenegdo. Entonces, recitó el cántico de ascensiones para pedir ayuda, su ayuda idónea, su alma hermana, y
El Abba le respondió de la nada, porque no tenía nada. Él sabía que todo venía de la nada. Por eso entonces aquellas personas, como les dije, que aún no consiguen su alma hermana, deben recitar el Telín 121 todos los días en la tefilá Arbi. Así que ya sabe, el que está soltero. Entonces vemos allí en la tefilá Arbi con esa kavaná, con esa intención. Y así conseguirá su Yeshua, su ayuda idónea. Beersheba es el pozo del 7. Representa Malhut, el mundo físico, la realeza del reinado de Hashem. Jacob sale de su lugar luminoso y se dirige a Harón Ab, el lugar de la ira de Elohim. ¿Cómo es posible salir de un lugar luminoso y dirigirte al lugar de la ira? Pues bien, debemos comprender que toda salida tiene como propósito mejorar y no empeorar. Pero podemos notar que Jacob se trasladaba de un lugar a otro y no fue para estar más cómodo, sino para desafiarse a sí mismo, pues no encontramos perfeccionamiento, mejoramiento en nuestra zona de confort. Nadie se perfecciona en las comodidades. Nunca, jamás de los jamases. Una persona que anhela superarse debe salir de su cama, debe levantarse y debe procurar encontrar el refinamiento en situaciones incómodas, como personas no gratas, aunque pase por momentos difíciles, o personas llenas de negatividad. En lugar de huir, debes afrontar y superar todos esos obstáculos que se presentan en su vida y superarlos. Si hay personas ofendiendo constantemente, observa qué puedes extraer de esa situación con ese tipo de personas. Quizás ellos representan un desafío para que tú te vuelvas más humilde, más manso y aprendas a escuchar. Entonces eso tiene que quedar claro. Hay situaciones difíciles donde quiera que vamos. A veces estamos los que están en la universidad se van a enfrentar cosas difíciles, pero tienen que permanecerse como Jacob. Jacob estuvo con su suegro, el que era tramposo, delincuente, de toda clase de cosas malas que usted puede encontrar allí, hasta brujo. Y usted va a encontrar eso en la universidad, en todo lugar, pero su misión es ser fuerte, seguir orando. Él no dejó de estudiar Torah, con todo y su problema, y nunca dejó de diezmar, con todo y su problema, siempre estaba cumpliendo mitzvot, apartaba al maser y mantenía a su familia, y estudiaba Torah, pero con sufrimiento, eso sí, pero eso no le apartó de la Torah. Jacob en el camino se encontró con el Macón. El Jamacón es el lugar. Entonces Jamacón es el lugar. Él se encuentra en un lugar llamado Jamoría, el monte Moría. Ustedes saben cuál es. Allí Adán Arishon entregó el primer holocausto. Caín y Hebel entregaron sus ofrendas allí en el monte Moría. También Noah entregó su ofrenda después del Mabul, del diluvio. Y allí fue atado Isaac, la atadura de la queda de Isaac. También los patriarcas Abraham e Isaac oraron ahí. Allí estaba Jacob, en este Macón Gadol, en ese gran lugar. Y según los Jajamín dicen que Macón es el monte Moriah, es el lugar más luminoso que hay en el universo. Este lugar es llamado Macón porque en la realidad del universo físico está contenida en ese lugar. ¿Qué fue lo que cambió en Jacob para salir de ese lugar caótico llamado Harán y llegar a Macón? De Beersheba a Harán, un largo camino. Harán era Mesopotamia y allí recordó el monte Moriah donde oraban sus padres.
Y fue allí que llegó y se acostó y colocó las 12 piedras alrededor de su cabeza, se quedó dormido y tuvo el famoso sueño que ya estudiamos al principio de la parashá. ¿En dónde ocurrió? En el monte Moriah. Ahí fue que ocurrió. Por eso es que eso es importantísimo, ese lugar. Ese lugar es especial. Hay sabios que dicen que el Sulam es el árbol de vida, que es la escalera. El árbol de vida, el cual contiene 10 sefirot, donde la luz de Hashem desciende a este mundo físico, y los malajim son las letras hebreas que están en constante circulación entre el mundo físico y el mundo de la luz. Y esto es cierto porque dice su palabra. Vamos a ver Hebreos 1, 13 al 14. Hebreos 1, 13 al 14. Pues, ¿a cuál de los malachim dijo Elohim jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos ruajim ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Ahí lo dice, ¿no? Vean lo que dice. Eso es algo cierto. Porque todos los malajim son ruajim, espíritus al servicio de Elohim, enviados en ayuda de quienes han de recibir la herencia de salvación. Tehilim 91:11. Volvemos a leerlo de nuevo. Es el que leímos en la primera parte. Dice, porque a sus malachim dará órdenes para que te cuiden donde quiera que vayas. Entonces, la versión que siempre yo les digo es: pues dará órdenes a sus malachim acerca de ti, para que te guarden en todos tus caminos. Entonces, son enviados en ayuda a quienes han de recibir la herencia de salvación. Jacob vino, soñó con una escalera espiritual donde se manifestaba su alma, su interior, lo que realmente era. Muchas personas tienen constantemente sueños, y con respecto a esto, el Talmud dice: dime qué sueñas y te diré quién eres. Así dice el Talmud. También está dicho que el Sulam es el Shiur Komá del universo. Es decir, es que esa escalera representa la estructura completa del universo físico. Vemos allí cómo Jacob vino con la capacidad de ver con la vista de Adán Arishon, ve el extremo, ve de un extremo al otro, un extremo de la tierra a otro. Qué tremendo. Y todos esos malachim representan las naciones que iban a gobernar sobre Eretz Israel, como ya hemos estudiado en los comentarios del año pasado. En toda esa visión, Jacob vino, hasta vio proféticamente cómo Hasatán vio el Malach Hamavet, ascendía y no bajaba, hasta que Akadosh le dijo: no te preocupes, Jacob, que enviaré al Hamashiach y bajaré a ese ángel. Y ese Malach es quien hoy gobierna el mundo a través de la religión, a través de la ideología, y él dejará el control. ¿Cuándo? ¿Cuándo va a dejar el control? Sí, el Malach Hamavet, el príncipe malvado de este mundo, del mundo, sistema, gobiernos humanos. Él va a dejar. ¿Cuándo va a dejar el control? Cuando el Hamashiach se manifieste. Cuando se revela el Hamashiach Sikeno allí y toma el control y el poder a través de la Torah y de la Tefilá, porque Él es el que controla religiones, Él es el que controla ideologías, todas esas ideologías que ustedes ven por allí. Bueno, Él es el que maneja esas cosas. Sulam tiene un valor numérico de 136, que es el mismo valor numérico de Son, Kol, Mamon, que se traduce como ayuno, voz y dinero. Y esto significa que a través de la tefilá, a través de la abstención de alimentos, esto es el ayuno, a través del maaser, nosotros podemos elevarnos al mundo espiritual a través de ese sulam. Así es como se utiliza el dinero para elevarse. Esto significa que si la persona no hace tefilá,
no restringe sus deseos de recibir egoístamente y no le gusta compartir con los demás. No da al ser y es imposible que sus oraciones y acciones asciendan a los mundos superiores. Por eso dice, por tu sedacá, por tu ofrenda, por esto fueron escuchadas tus oraciones. Eso lo dice, Hechos lo dice. Eso era de Cornelio. Cornelio ni siquiera era judío, era un romano que le gustaba dar macer, que le gustaba contribuir. Dice, le colocaron ahí limosna, pero eso no es la palabra correcta. Porque limosna no es lo mismo que sedacá. Porque sedacá es algo justo que va a ayudar de verdad. Una limosna es algo que te sobra. ¿Dónde está? Hechos 10:31, y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus obras de caridad han sido recordadas delante de Elohim. Todas las obras de caridad, de bondad, el macer, todo eso es recordado siempre. ¿Sí? Podemos elevarnos a través del macer. Entonces, es imposible, si uno no da actos de compasión, es imposible que las oraciones, como en este caso, en Hechos, sean escuchadas y asciendan a los mundos superiores. La acción de este italiano, porque ese era un italiano, subió hacia el cielo y fueron escuchadas sus peticiones. Es tremendo, ¿no? Por sus actos de bondad, por compartir. Y si la persona no oye la voz de la Torah, Kol, no eleva su conciencia, no cree y se queda en un lugar estrecho porque su conciencia no se puede elevar. Por ese esfuerzo que Jacob Avinu hizo de no dejar pasar una acción espiritual, a Kadosh Baruj Hu les concedió grandes milagros. Hashem le acercó a Jacob al monte Moriah, pues rápidamente llegó a ese lugar cuando retornó. Así que cuando una persona con determinación quiere cumplir una misbah, desde el cielo le van a ayudar, se le acortarán las distancias, verá milagros para que se cumpla esa misbah. Todo depende de su determinación. En ese momento que Jacob vino determinó con presteza cumplir esa misbah, Akadosh Baruj Hu abrió las puertas de los Nisim, Beniflaot, para tener dominio de la naturaleza física, y hay que dominar nuestra naturaleza personal. Y eso simboliza la plegaria, la tefilá arbí, oración de noche, la cual instituyó Jacob Avinu. He aquí que Shaharit y Minjá son de Jehová, es de carácter obligatorio. Shaharit y Minjá son obligatorios. Shaharit y Minjá es obligación, hacer tefilá. Arbí, sin embargo, es opcional. Pero, ¿te diste cuenta cuántas veces vamos a dormir sin orar? Arbit, quizás te excuses porque estás cansado o cenaste demasiado y muchas excusas más. ¿No puedes acaso dedicar media hora a la tefilá de Arbit? Encomendar tu alma al Creador antes de dormir es peligroso. Tefilá de Arbit tiene un valor inmenso, a pesar de que la halajá dice que es opcional. La halajá, pero para mí es obligatoria. ¿Por qué? Porque imagínate, Hasbe Shalom, usted se duerma y usted no confesó sus pecados, porque recuerden que hay vidui antes de dormir, hay confesión de pecados cuando corresponde. Y si usted no se arrepintió de sus pecados, por eso es importante que lo primero, cuando una persona cae enferma, como lo dijo mi Isha, que hay que ungirlos con aceite y orar por ellos. Y si tuviera pecado, serán perdonados. Es lo más importante que dinero o que una persona se levante de una silla de ruedas. Porque hay personas que se sanan, se levantan de una silla de ruedas y vuelven a lo mismo. ¿Y de qué le vale eso si pierde su alma? Se levantó de la silla de ruedas.
qué bueno, hubo un tremendo milagro, pero ¿cuál es el mejor milagro? Que esa persona sea transformada y no sea la misma. Que deje de pecar. Eso es un milagro. Entonces, ¿qué es importantísimo? Las cosas espirituales, sobre todo. Debemos, si deseas ver milagros en tu vida, debes esforzarte. Entonces, la halajá dice que es opcional, pero Jacob vino, retornó para realizar conexión. Esto significa que cuando tú valoras los preceptos que son opcionales, Akadosh Baruj Hu te bendice más que cuando cumples con los preceptos que son obligatorios. Esta inclinación maligna te dirá que hagas solo lo que es obligación y que puedes ser flexible con lo que se te da en opción a elegir, así como por ejemplo dar terumot o dar ofrendas, que así como el maser hay promesa de bendición, también con la ofrenda hay promesa de bendición, pues Hashem bendice al que da con alegría de su propio corazón y da mucho más de lo que dio. Si deseas milagros en tu vida, haz las cosas que son opcionales. ¿Quieres milagro? Haz las cosas que son opcionales. Ah, bueno, es opcional, así que me voy a dormir. Un esfuerzo más. Un esfuerzo más. También observamos que Akadosh Baruj Hu le abrió las puertas del cielo, el lugar donde hoy está la cúpula dorada, es donde Jacob vino, soñó y vio todo aquello. Allí estaba el Eichal Kodesh, HaKodashim, y de allí emanaba la bendición para todo el mundo. Y allí fue donde se colocó el arca con los querubín, el lugar Kodesh HaKodashim, y es allí donde se fundó el universo, y es allí donde se colocó Eben Shetiah, la piedra del ángulo. Podemos reflexionar así la importancia de ese macón. Es por eso es que allí se colocaron 12 piedras y luego la Torah nos cuenta que al levantarse tomó la piedra que se había unificado, Eben Shetiah, la roca fundacional. Las profecías es que en los últimos días las 12 tribus se reunirán de los 4 confines de la tierra. En ese lugar exacto del monte Moriah. Por eso que cuando el Hamashiach regrese, de donde quiera que estés, serás tomado de Canadá, de México, de los Estados Unidos, de Finlandia, de todos los países acá en Argentina, en la Patagonia, donde estés metido. Hay una promesa para los que guardan Torah, por donde quiera que estén, por donde quiera que estén en cualquier parte del mundo, en Colombia, en Chile, en Brasil, en Paraguay, donde quiera que estés, África, donde quiera que se encuentre, serás tomado cuando guardas la Torá y llevado a la congregación de las tribus, donde vamos a visualizar la redención final. ¿Quién se esfuerza por cumplir una misvá? Hashem le envía ayuda para cumplir con todas las misvot. En el plano físico, 1 más 1 es igual a 2, pero en el plano espiritual, 1 más 1 es todo. Mira la diferencia. En el físico, 1 más 1 es 2, pero el plano espiritual es 1 más 1 es todo. Esto significa que tu esfuerzo se suma a la misma y obtienes todo. Por eso cuando Jacob se reencuentra con Esaú, su diálogo fue que Esaú le dice: ¿y a ti cómo te ha ido? Y Jacob le regresa la pregunta y le dice: ¿y a ti cómo te ha ido? Esaú responde: tengo mucho. Y cuando Jacob le dice: muy bien, yo tengo todo. La persona que dice yo tengo mucho, a mí me sobra, está conectada al plano físico. Este es tremendo, ¿eh? Apréndanse eso. La persona que dice que tengo mucho,
y a mí me sobran las cosas, esa persona está conectada al plano físico y puede llegar el momento donde va a disminuir y empezar a tener poco, pues lo mucho que tiene se le hace poco. Aquel que está conectado con el plano espiritual siempre dice, tengo todo lo que necesito ahora. Es tremendo. Eso es buena respuesta. Yo tengo todo, pero todo lo que necesito ahora. Qué tremendo. Así debería ser nuestra forma de ser. Hashem proveerá. Aunque no tenga lo que el otro tiene, Hashem proveerá. Tal vez el otro tiene más, pero yo considero que tengo absolutamente todo. Si tenemos Yeshua, tenemos todo. El que tiene salvación, lo tiene todo. Colosenses 2:10 dice, en Mashiach ustedes están completos y no necesitan nada más, pues Él es la cabeza de todos los gobernantes y poderes. Usted está con el Hamashiach, lo tiene todo. Está guardando la Torah, lo tiene todo. Está guardando los mandamientos del Abba, las mismas, lo tiene todo. Si está desconectado de la vida eterna, ahí sí que no tienes nada, por más que seas millonario. No te sirve de nada. Una vez que Jacob tiene ese sueño se le revela a Kadosh Baruj Hu y le da una de las bendiciones más poderosas de toda la Torah. Una bendición que tiene 3 tipos de bendiciones. Una bendición que tiene 3 bendiciones. Es tremendo, ¿no? De aquí Jacob, que la tierra en la que está acostado te la entregaré a ti y a tu descendencia. En esa bendición a Kadosh Baruj Hu le da a Jacob las llaves del mundo físico y el mundo espiritual. Es decir, que Jacob se le da la oportunidad de Kabbalah HaTorah, de recibir la Torah para perfeccionarse en el plano espiritual a través del mundo físico. Qué importante y qué interesante. Entonces la primera bendición es que Kadosh Baruj Hu nos legó ese camino espiritual. Es decir, el guardar Shabbat, el conocimiento de Hashem Mitbaraj, el estudio de la Torah, el hacer oraciones en hebreo, todo lo que este camino espiritual, el cual nos estamos involucrando para mejor, y es un regalo que a Kadosh Baruj Hu nos otorgue en esta parashá a través de Jacob, lo que representa esa piedra angular. Por eso está escrito, he aquí que la tierra donde estás acostado, te la voy a entregar a ti, y lo va a cumplir. La tierra es el camino espiritual. Derech Erech. Derech Erech, un camino recto. Es la forma en la que te debes comportar y conducir para tener éxito en todo este mundo. Por eso es que los descendientes de Jacob recibieron la Torah en el monte Sinaí. A causa de esa promesa, debemos agradecer cuando oramos o rezamos el Birkot HaTorah. Debemos siempre recordar el regalo tan valioso de la Torah. No olvides ser humilde y agradecido en que Kadosh Baruj Hu te tomó en cuenta y te otorgó conocer la Torah, y por ello la bendición de la Torah y la petición para que nuestros descendientes también sean estudiosos de Torah. Luego dice lo siguiente: te extenderás con fuerza hacia el oeste, hacia el este, y hacia el norte, y hacia el sur, y en ti serán benditas todas las naciones del mundo. No solo que Jacob recibió la bendición de crear un Roshen, una huella espiritual para influenciar a los demás, también cada uno de nosotros, cuando dice, con fuerza te extenderás, significa que con tu Talmud Torah, tu Tefilá, tu Maser, beneficiarás a todas las personas que te rodean.
tú no te das cuenta, tus vecinos menos, pero a causa de tu obediencia, el lugar de la ciudad donde te encuentras es bendecido. Por lo tanto, un yudí es aceptado y es beneficiado la población, es bendecida, aunque no lo merezca. Usted decía, sí, lo hemos visto mucho. Quise, ¿por qué ellos están bien? Y porque hay alguien que estudia Torah allí en ese lugar, en esa comunidad. Aunque no lo merezca, hay bendición. ¿Por qué no pasa peores cosas? Porque está un justo allí. Esparce el conocimiento a todos los confines de la tierra, para que así ayudemos a los demás a tener una mayor conexión. Ese es nuestro trabajo, para que tengan conexión con Hashem Yitbaraj. De cada uno de nosotros, de cada uno de nosotros dependen muchas personas que se acerquen al camino espiritual. Uno tiene que ser ejemplo donde quiera que va, siempre hablar Torah, siempre compartir. Y bueno, ya los demás harán con el conocimiento aprendido lo que quieran, si van a guardar o no, pero uno cumple su trabajo. De cada uno de nosotros dependen muchas personas que se acerquen al camino espiritual. Muestra con tu estilo de vida, tu ejemplo, para que también seas bendecido, y seas de bendición a otros y se acerquen a la Torah. Siempre mantén firme las misbot. No, que ellos vean que tú nunca cambias. Tú dices, mira, yo eso no como y eso no como. Yo no bebo esto y eso no bebo. Yo me he visto así y es así. Donde quiera que voy, soy un yudí. No soy un gentil. Entonces ellos van a ver eso y dicen, a él no negocia las misbot. Él las cumple, es una persona de palabra. Vuestro sí sea sí, vuestro no sea no. Llega temprano, es responsable. Por más que pasen cosas, siempre está allí. Entonces con ese estilo de vida vas a enseñar Torah a los demás. Él no dice malas palabras. Él no se convierte a nadie. Eso impacta, eso deja un Roshan. Y eso lo dejó Jacob Avinu, donde quiera que iba. Boreolam promete a Jacob que siempre, le dice, siempre estaré contigo y te protegeré a donde quiera que vayas. Esta es la bendición más grande que podemos recibir. Akadosh Baruj Hu le asegura a Jacob que si tomamos el yugo de la Torah, que si compartimos la Torah, Hashem nos guardará de todo mal. No desatiendas este mensaje de vida, de seguridad y de provisión. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Recibe bendiciones hasta que sobreabunden. Eso es muy importante, que cuando uno se conecta con la fuente de vida, lo demás será añadido. Seremos fortalecidos, pero necesitamos pasar por dificultades. ¿Sí? Dice un texto, dice, no os asustéis por el fuego que ha de venir, o por las circunstancias y los problemas cuando salga de tu zona de confort. No te asustes, porque esto está profetizado. ¿Dónde está eso? Que no se asusten por el fuego que han de pasar. ¿Dónde está? Primera de Pedro 4:12 dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Mashiach, para que también en la revelación de su cabot os gocéis con gran alegría. Entonces vean eso, no se asusten. Nuestro patriarca pasó problema, el Hamashiach pasó problema en la tierra, viene por segunda vez nuestro candidato, el que tenemos, el único. Los demás, como siempre les digo, dicen que no. Unos dicen que ya vino, otros dicen que no vino. Y bueno, cada quien su candidato. Pero nuestro candidato vino una vez y viene otra vez de nuevo. Y entonces, ¿qué dijo él? Dijo así. ¿A quién se lo enseñó? A sus discípulos.
que no se asusten, le dijo a Kefa, por lo que ha de venir a esta tierra, por las dificultades. Felices aquellos que son perseguidos. ¿Cuántas veces no fue perseguido Jacob? Pero ¿qué es lo que nos enseña nuestro patriarca? Que nosotros no debemos convertirnos a los demás, sino ser luz a las naciones. En 1 Kefas 6, 7 dice: en el cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra emuná, mucha más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea ya en alabanza, en esplendor y honra, cuando sea manifestado el Mashiach. Ahí está, entonces con esa concluimos esa palabra. No sé si tienes algo más. Bueno, entonces con eso concluimos y le damos toda Rabá. Por ahí vienen las bendiciones. El oro, aunque es algo perecedero, es probado con fuego. Vamos a ser probados con fuego, como nuestros patriarcas. Entonces damos la bendición y que Hashem nos bendiga siempre. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu toratot Torah emet ve'hayom lanu natan betojenu, Baruch atah Adonai noten haTorah. Bendito eres tu Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de la verdad, y has implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tu Adonai, donador de la Torah, por los méritos del Melech HaMashiach Yeshua. Amén. Shabbat Shalom Lekulam.